Buenas noches, buenas noches. Nos encontramos nuevamente dando una mirada a los salmos. Sean todos muy bienvenidos, dispuestos a escuchar la palabra de Dios, dispuestos a adentrarnos en estos hermosos salmos, himnos, cantos, llenos de el conocimiento de Dios, llenos de fortaleza y de mucha guía en medio de todo lo que estamos viviendo. Maravilloso, maravilloso. El Señor dice: "Y aquí yo estoy a la puerta y llamo". Y Él continúa llamando, y ese llamado primordialmente, esencialmente, es a acercarnos a su palabra. La palabra de Dios, que nos da esas fuerzas necesarias, que la misma palabra se describe como lámpara a nuestros pies, lumbrera nuestro camino. Y a veces los caminos se tornan muy escabrosos, muy difíciles de transitar, pero sabiendo que el Señor nos guía en medio de esos caminos, hay una paz, hay un gozo, hay una fortaleza, y podemos nosotros continuar abriendo estos hermosos salmos como cada miércoles. Y a mitad de semana es hermoso poder saber de que hay un Dios que nos habla, que es un Dios que nos habla a través de su palabra, que es un Dios que es fiel a su palabra y fiel a sus promesas. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Hoy estaremos meditando en el Salmo 135. Salmo 135. Ya han terminado los salmos de ascenso, los cánticos graduales, y este salmo viene siendo una transición para el siguiente grupo de salmos. Y es hermoso ver la conexión que hay entre este salmo y todos los salmos de ascenso, todos los salmos de cánticos, cuando el pueblo de Dios peregrinaba hacia las grandes fiestas allí en Jerusalén. Y ahora el llamado es, en primer lugar, a alabar al Señor. Comienza el salmo con un llamado, con un imperativo, con una orden a su pueblo, y termina de la misma manera. Aleluya significa alabado sea el Señor. Así que nos llama a alabar. ¿Por qué? Porque en primer lugar es un mandato del Señor. Eso es algo importante, ¿sí? No es el llamado de alguien en particular, sino es de la misma persona de Dios quien nos llama a alabarle. A Él le gusta, Él se deleita, Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Y alabar al Señor es abrir nuestros labios, es hablar de sus grandezas, es expresar desde lo profundo de nuestro corazón quién es Él, su inmenso amor, su poder, su señorío, su soberanía, todos y cada uno de sus atributos, y expresarlo con nuestros corazones, para que así también no solamente nosotros, sino todo el pueblo de Dios también abra sus labios y confiese las maravillas del único Dios verdadero, el creador del cielo y de la tierra, el Dios de la Biblia, el que se nos ha revelado en la historia. Y como dice la palabra de Dios, vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese es nuestro Dios, que se reveló en la persona de Cristo Jesús para mostrarnos todos sus atributos, su bondad, su misericordia, su santidad, su grandeza, su justicia, su poder. Qué hermoso, ¿no? Y en este salmo entonces hay un llamado: alabad el nombre de Jehová. Ese nombre que es sobre todo nombre que se nombra, ese nombre que encierra todo el poder y todos los atributos de el único Dios verdadero. Así que el llamado es: hermanos, familia de Dios, pueblo de Dios, vamos a abrir nuestros labios
para expresar las grandezas de nuestro Dios. Pensamos muchas veces que la alabanza es solamente canciones. Nosotros alabamos al Señor con nuestra vida. Toda nuestra vida testifica de la obra poderosa de Dios en nuestras vidas. Nosotros pensamos que alabar al Señor es cuando venimos solo y únicamente al lugar de reunión. Podemos alabar al Señor en cualquier lugar donde nos encontremos. Nosotros pensamos que alabar al Señor es aquel que grita y brinca y salta y podemos alabar desde lo profundo de nuestro ser. Inclusive la alabanza es una expresión de adoración y adoración es un estilo de vida. Allí continúa diciendo este salmo. Vamos a dar lectura hasta el versículo 4. Alabad el nombre de Jehová, alabadle, siervos de Jehová, los que estáis en la casa de Jehová, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Alabad a Jah, porque Él es bueno. Cantad salmos a su nombre, porque Él es benigno, porque Jah ha escogido a Jacob para sí, a Israel por posesión suya. Y ahí está ese primer llamado a alabar al Señor. ¿Quiénes? Allí describe los siervos del Señor, los que están en la casa del Señor, inclusive los que están en los atrios de la casa del Señor, y menciona a Jacob y a Israel, que hoy en día viene siendo la iglesia del Señor Jesucristo, que Él compró con el precio de su sangre preciosa. Allí entonces tenemos quienes deben de alabarlo: todo aquel que le pertenece al Señor, todo aquel que es siervo del Señor, todo aquel que es pueblo de Dios, que es iglesia de Dios, debe de alabar al Señor, ¿no? Y entendemos a lo largo de la Escritura que la alabanza no es únicamente cuando todo marcha bien, cuando todo en nuestra vida está caminando como lo esperábamos, como lo deseábamos, como lo anhelábamos. Hay que alabar al Señor en los días buenos y en los días malos. Dar gracias porque el Señor nos ha librado de un sinnúmero de situaciones complicadas, difíciles, y dar gracias, alabar al Señor porque en medio de esas situaciones complicadas y difíciles, el Señor extiende su mano de gracia sobre nuestras vidas para darnos su auxilio, para darnos fortaleza en medio de esas circunstancias, para que el gozo del Señor que no podemos producir, ¿sí? Por nuestras emociones, debido a que no podemos depender como hijos de Dios de nuestras emociones, ese gozo lo produce la certeza de las promesas de Dios en nuestras vidas, y ese gozo viene de Él y podemos caminar con gozo en medio de las circunstancias más difíciles. Así que ese es el llamado de Dios. Ahora bien, vean, hay algunas verdades maravillosas que surgen de este texto. En primer lugar, un llamado a venir a la casa del Señor, porque el Señor habita en medio de las alabanzas de su pueblo cuando como pueblo nos reunimos al unísono, nos reunimos como ese pueblo holístico, nos reunimos como ese pueblo místico de Dios en una reunión con el mismo deseo, con la misma unidad de alabar su nombre. Así que es importante porque el Señor se manifiesta en su congregación. Hay que venir a la casa de Dios y alabarle en los atrios de la casa de nuestro Dios. Es la casa de Dios, es la que cualquier lugar donde usted se reúna, donde se predique la palabra de Dios, donde la verdad de Dios sea expuesta y donde se adora el Señor de corazón, allí donde usted se reúne, esa es la casa de Dios, que ha provisto para que ese pueblo, ese grupo específico,
le alabe y le adore. Ahora nos da unas razones, nos da unos por qué, ¿no? Hay por lo menos 4 razones en este texto y hay muchísimas más en otras porciones de la Escritura, pero hoy estamos en el Salmo 135 y allí en este Salmo nos da por lo menos 4 razones del por qué como pueblo de Dios debemos de alabar su nombre, ¿sí? La alabanza no se circunscribe únicamente en la casa de Dios, pero hay un llamado a que el pueblo de Dios se reúna en la casa de Dios y le alabe. Y allí nos da unas razones. Verso 3. Alabad a Jah. Jah significa Jehová y Jehová significa el que es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos, el que no cambia, el que permanece para siempre. Ese es Jehová, el Señor. ¿Por qué? Porque Él es bueno. Porque Él es bueno. Porque su naturaleza, su esencia es bondad. Porque como Él no cambia, Él sigue siendo bueno. Porque Él la manifestación de su obra, de su plan, siempre está basado en su bondad. Y por eso en el Nuevo Testamento nos dice la Escritura que toda buena dádiva, toda bondad de lo alto, desciende del Padre, del Creador de todo el universo, de las lumbreras, de las galaxias. Todo lo que nosotros podamos recibir en esta vida proviene principalmente de nuestro Dios. Nos da el aire que respiramos, nos da la luz del sol, nos da el alimento, nos da el cobijo, nos da un lugar donde vivir y nos da un lugar donde adorar. Qué precioso, Dios es bueno. Y esa bondad se manifestó allí, precisamente, en que Dios dio a su Hijo unigénito para que nosotros ahora podamos recibir el glorioso regalo de la salvación, de la vida eterna, del perdón de pecados y de la convicción de pertenecer a la familia de Dios. Todo eso viene de la bondad de Dios. Cada día experimentamos la bondad de Dios. Cada día podemos nosotros percibir que hay un Dios en los cielos que extiende su mano de favor sobre su pueblo, sobre su iglesia, sobre la casa que Él mismo ha constituido. Ahora bien, vea conmigo, en segundo lugar dice, cantad salmos a su nombre. Aquí hay una extensión de salmos que pertenecen a los salmos inspirados, a la escritura inspirada, 150, pero también pueden surgir cantos nuevos de alabanza y de adoración que reflejan precisamente, en primer lugar, esa gratitud hacia la persona más gloriosa que es nuestro Dios y esa gratitud hacia lo que esa persona más gloriosa hace a favor de su pueblo. Así que debemos de cantar al Señor, y cuando cantamos al Señor debemos de hacerlo con gozo, debemos hacerlo con alegría, debemos hacerlo con gratitud. Debe de brotar de nuestro interior esa alegría manifiesta de saber de que somos el pueblo de Dios y es Dios mismo el que nos está exhortando, el que nos está llamando a que le alabemos. Vemos en el verso 1, alabad el nombre de Jehová, alabadle siervos de Jehová. Verso 3, alabad a Jehová porque es bueno, cantad salmos a su nombre porque Él es benigno. Esta palabra benigno tiene su origen precisamente en su
bondad, pero ya es la manifestación de esas bondades específicas sobre cada uno de nosotros. Verso 4, porque Had ha escogido. Entonces allí tenemos la tercera razón, el tercer por qué debemos de alabar al Señor, siempre y cuando pensando de que en primer lugar es el mandato del Señor, es la orden del Señor, pero allí vemos que Jehová ha escogido y habla a Jacob y habla a Israel, menciona que los ha escogido para sí y por posesión suya, y hoy en día somos la iglesia del Señor que también Él ha escogido. Y qué gozo, qué placer más maravilloso el saber de que somos escogidos por Dios y que ese mismo Dios nos llama a alabarle, a darle gracias por haber puesto su mirada en nuestra vida. Él escogió a Jacob cuando Jacob no tenía ningún mérito, al contrario, tenía muchos y grandiosos desméritos, pero allí vemos entonces la gracia de Dios, su gracia, algo de manera singular, maravillosa, la expresión de esa gracia sobre nuestras vidas, de ese favor no merecido, y eso nos lleva a una profunda reflexión en primer lugar, y en segundo lugar a una profunda gratitud, y en tercer lugar a una profunda alabanza. Abrir nuestros labios y darle gracias al Señor porque Él es bueno, porque Él es benigno y porque Él en su bondad nos ha escogido a través de su gracia preciosa. Y allí verso 5 dice, porque yo sé, aleluya, sí podemos decir gloria a Dios, sí podemos alabarle, porque Él mismo es el que nos da esa convicción. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y allí entonces está este tercer porqué, cuarto porqué, porque yo sé, porque yo sé. Aquí este yo sé es enfático en el original hebreo. Yo sé. Hay una completa y absoluta convicción y certeza, primeramente de mi relación personal con el Señor y de mi conocimiento de que Dios es bueno, de que Dios ha expresado su bondad, de que Él me ha escogido, y ahora entonces yo en lo profundo de mi ser tengo esa certeza. El enemigo trabaja para que nosotros perdamos la identidad en Dios, para que nosotros dudemos de nuestras convicciones, para que nosotros inclusive nos olvidemos, menospreciemos o ignoremos esta grandiosa verdad de que somos de Él, que le pertenecemos, que somos su pueblo, que somos hijos amados, que Él nos ha escogido, que somos la familia de Dios, que pertenecemos al pueblo de Dios y por lo tanto somos de una manera u otra beneficiarios de todas las promesas de Dios para nuestras vidas. Así que debemos nosotros de pararnos firme, creer a la Escritura, no creer a nuestras emociones o a las mentiras del enemigo y no perder la convicción que Dios nos da cuando atravesamos situaciones difíciles. A veces las situaciones difíciles pueden traer esa tentación de dudar del amor de Dios para con nosotros, si le pertenecemos o no, si nos ha perdonado o no. Y debemos nosotros establecer la seguridad de nuestra salvación en las promesas de Dios, porque la palabra de Dios dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, para limpiarnos de toda maldad, para darnos el gozo, para darnos la paz y para darnos la convicción de que somos sus hijos. Y ahí avanzamos entonces en este salmo y comienza entonces a hablarnos acerca de esos atributos maravillosos de Dios. Ya hemos visto esa gracia. Dios nos ha escogido y allí vemos en el verso 5, porque yo sé que Jehová es grande, que Jehová es grande, que Jehová está por encima de todo, de que Él es inigualable,
de que Él es inconmensurable, que no podemos medir su grandeza y su poder. Él es grande, Él es infinito en su poder, en su alcance, en su deseo. Qué maravilloso es el Dios que adoramos. Él es grande. Y dice, y el Señor nuestro mayor que todos los dioses, que todos los ídolos, infinitamente mayor, eternamente insuperable. Cuando ponemos al lado, y sería una desfachatez tratar de comparar a Dios con uno de estos ídolos, con estos dioses falsos. Verso 6, todo lo que Jehová quiere lo hace. Aleluya, allí vemos que primeramente que Él es supremo, está por encima de todo, Él es infinito, todo lo que Él quiere lo hace. ¿Por qué? Porque Él es todopoderoso y porque Él es soberano. Qué expresión más maravillosa de la soberanía de Dios. Todo lo que Jehová quiere lo hace, y lo hace cuando Él quiere, como Él quiere, con quien quiere, cuando quiere. No hay límites. Él es infinito, Él es supremo, Él es todopoderoso. Y por eso es este llamado en el primer versículo, este mandato para el pueblo de Dios a alabar el nombre de Dios, a reconocer quién es Él, a reconocer su grandeza, a reconocer su supremacía, a reconocer que Él es todopoderoso y que Él es soberano, que Él es soberano. Y ahí entonces, ¿para quién es el mandato? Dice, ¿y dónde es el rango de acción de su soberanía? No tiene límites. Dice, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia, saca de sus depósitos los vientos. Qué glorioso es nuestro Dios. Pero también nos habla de su obra de liberación, de redención. A partir del verso 8, Él es quien hizo morir a los primogénitos de Egipto, desde el hombre hasta la bestia. Envió señales y prodigios en medio de ti, oh Egipto, contra Faraón y contra todos sus siervos. Destruyó a muchas naciones y mató a reyes poderosos, a Sehón, rey amorreo, y a Og, rey de Basán, y a todos los reyes de Canaán, y dio la tierra de ellos en heredad a Israel, su pueblo. Así que todos los enemigos de Dios, todos los que odian al Señor, así como lo escribe Egipto, Faraón, las naciones y todos esos reyes que se creían autosuficientes y que se creían dioses, allí el Señor liberó al pueblo, a su pueblo, de la mano de estas personas, de estos regímenes, de estos líderes, de estas naciones. Y ahí entonces vemos también a partir del verso 13 que Él es el juez. Oh Jehová, eterno es tu nombre, tu memoria, oh Jehová, de generación en generación. Y ahí encontramos el quinto ¿por qué? Porque Jehová juzgará a su pueblo. Así que el juicio comienza por casa. No pensemos que únicamente es a los enemigos de Dios, y nosotros seremos también juzgados no para condenación, pero sí para rendir cuentas delante de nuestro Dios, qué hicimos con lo que Él nos ha dado, con los recursos que nos ha dado, con el tiempo que nos ha dado, con la influencia que nos ha dado, con el llamado que nos ha dado, con los dones que nos ha dado. Y allí entonces también seremos nosotros juzgados. Pero dice, y se compadecerá de sus siervos. Allí la compasión del Señor, aunque habrá y tendremos que rendir cuentas, y allí veremos nuestra insuficiencia y nuestras limitaciones, y también es muy probable que nuestras irresponsabilidades delante de lo que Él ha puesto en nuestras manos, pero vemos que el Señor tendrá compasión. Así que mientras tengamos oportunidad, hagamos lo que el Señor nos ha llamado a hacer y seamos lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Y ahí entonces
dice: los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas. Semejantes a ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían. Y aquí el llamado es a no confiar en los ídolos, porque no hablan, no ven, no oyen y no tienen vida. Y lo que nos ha expresado este salmo en los versículos anteriores es que debemos de poner nuestra confianza en el único Dios verdadero, porque Él habla, porque Él ve, porque Él oye y porque Él tiene vida en sí mismo y es el único dador de la vida. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que confiemos nuestra vida al Señor y confiemos en sus promesas, confiemos en su palabra. Y termina este salmo así como empieza, haciendo un llamado a la casa de Israel, que hoy es la iglesia del Señor Jesucristo, para que allí entonces también alabemos al Señor. Dice: casa de Israel, bendecid a Jehová. Comienza, sí, con toda la casa del Señor, pero va ahora específicamente al liderazgo de esa casa. Dice: casa de Aarón y casa de Leví, bendecid a Jehová. Habla de la responsabilidad de los líderes de no solamente vivir estas verdades, sino llamar al pueblo de Dios para que también viva estas verdades, y así todos podamos allí abrir nuestros labios y alabar a nuestro Dios, bendecir su nombre, bendecir su grandeza. Dice: los que teméis ahora, todos los que teméis a Jehová, todos aquellos que respetan su honor, todos aquellos que consideran su santidad, todos aquellos que tienen en cuenta su justicia, todos aquellos que están llenos de la sabiduría de Dios, porque la palabra dice que el temor al Señor es el principio de la sabiduría. Así que todos los que tienen sabiduría de lo alto, bendecid a Jehová. Desde Sión sea bendecido Jehová, quien mora en Jerusalén. Y termina nuevamente: aleluya, alabado sea nuestro Dios. Así que, amada iglesia, todo aquel que pueda estarnos escuchando o pueda escuchar más adelante, abra sus labios. Si usted pertenece a la familia de Dios, abra sus labios y cante alabanzas. Y muchas veces en tiempos difíciles cantamos al Señor. A veces estamos abrumados con tantas situaciones en nuestra vida, y cuando venimos y levantamos nuestras manos y descansamos en Él, abrimos nuestros labios y confesamos su grandeza, su poder, somos nosotros bendecidos de la misma manera y somos fortalecidos en nuestro ser interior, porque estamos hablando, estamos expresando con nuestros labios al Dios que adoramos. ¿Quién es el Dios al cual adoramos? Hablamos de sus atributos y su grandeza, y ahí el poder de Dios, la gracia de Dios se manifiesta, la misericordia de Dios se expresa, porque Él es fiel, porque Él no cambia. Así que alabemos al Señor, amada iglesia. Cada vez que nos reunimos o allí en su hogar, usted concentre su mirada, sus pensamientos en este Dios maravilloso, el Dios de la palabra de Dios. Y basta solamente con una redirección de mirada, con un cambio de posición, cuando fijamos nuestros ojos en la grandeza de Dios, y ahí entonces vemos al autor y consumador de nuestra fe, vemos a aquel que comenzó la buena obra en nosotros, que nos promete terminar esa buena obra en nosotros, vemos a aquel que nos prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y qué glorioso, qué maravilloso poder vivir, experimentar y de la misma manera expresar esas alabanzas. Gracias, Señor, por este hermoso salmo. Gracias por tu palabra. Fortalece, Señor, a todo aquel que necesita en esta hora ser levantado, y allí entonces, Señor, que pueda abrir sus labios y expresar tu bondad, tu benignidad, tu grandeza, tu poder, tu santidad.
Ayuda, Señor, a tu pueblo, extiende tu mano de favor y permite, Señor, que cada vez que nos reunamos nos concentremos en alabar y bendecir tu nombre. Todo esto te lo pedimos, oh Dios, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, para quien siempre sea toda la honra y toda la gloria. Aleluya, alabemos a nuestro Dios. Una mirada a los salmos, les invitamos como cada miércoles y de la misma manera cada domingo. Alabemos el nombre del Señor, los que estáis en la casa de Jehová, todos los domingos 11 de la mañana, Alianza Cristiana y Misionera Casa de Oración en Brandon, Florida. Que tengan una feliz noche y que el Señor les continúe bendiciendo.